Hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Tomás y tengo 97 años. Nací en una época de cifras de un solo dígito, es decir, antes de 1910, en un vecindario tradicional de Tokio. Hoy en día, aunque con ciertas limitaciones, aún colaboro algunos días a la semana en una pequeña clínica comunitaria. Con frecuencia, al mencionar mi edad, las personas se sorprenden y me preguntan, ¿de verdad sigue ejerciendo la medicina? Pero para mí, saber que los conocimientos y la experiencia que he reunido con el paso del tiempo pueden servir a alguien más, me llena de satisfacción. Además, llevo casi un siglo habitando este cuerpo, así que lo conozco bastante bien. Hoy quiero compartir mi punto de vista sobre el tema 4 hábitos que pueden ayudarte a disminuir las visitas nocturnas al baño. Con el paso de los años, es habitual que el sueño se vea interrumpido. ¿Alguna vez les ha sucedido? Tener que levantarse 2 o 3 veces durante la noche para ir al baño, lo cual termina por alterar el descanso y dificulta volver a conciliar el sueño. Es una molestia que afecta a muchas personas. En mi consultorio, este es un motivo de consulta frecuente, casi cada semana alguien me pregunta al respecto. Despertarse varias veces durante la noche para ir al baño impacta negativamente en la calidad del descanso, provoca mayor sensación de fatiga, reduce la energía a lo largo del día y, con el tiempo, puede debilitar el organismo. Además, incrementa la posibilidad de sufrir caídas y, en ciertos casos, influye en el estado emocional. Sin embargo, no deberíamos asumir que esto es simplemente una consecuencia inevitable de la edad. De hecho, haciendo pequeños ajustes en nuestras rutinas diarias, es bastante factible disminuir la cantidad de veces que necesitamos levantarnos por la noche. En lo personal, al llegar a los 90 años, atravesé un periodo en el que me inquietaba tener que orinar con frecuencia durante la noche, pero actualmente disfruto muchas noches de sueño continuo y reparador. Reflexionando sobre si existía alguna manera de mejorar mi bienestar sin recurrir a fármacos, descubrí 4 prácticas que aprendí tanto a partir de mi experiencia como médica como en mi vida personal. Y hoy quiero transmitírselas. No se trata de algo complicado. Son rutinas simples que pueden empezar a incorporar desde ahora. Justamente por eso tienen tanto valor. El cuerpo reacciona positivamente a los pequeños gestos constantes. Les invito a prestarme atención. Empecemos con el primer hábito. Hábito número 1. Revisar la forma en que se consumen líquidos a lo largo del día. Este es uno de los hábitos más sencillos, pero también de los más eficaces para disminuir las visitas nocturnas al baño. El organismo no transforma de forma inmediata en orina todo lo que ingerimos. Los líquidos son absorbidos y pasan a formar parte de la sangre y otros fluidos del cuerpo. Posteriormente, de manera gradual, los riñones los filtran y los convierten en orina, que se va almacenando en la vejiga. Por ello, en muchas ocasiones, la razón de tener que levantarse al baño durante la noche no es el agua que se consume justo antes de dormir, sino la cantidad de líquidos y sal que se ingieren entre la tarde y la noche, así como las actividades realizadas en ese periodo. Por ejemplo, si después de las 5 de la tarde se toma mucho té o se come una cena rica en sal, el cuerpo tiende a retener líquidos o, en algunos casos, a eliminarlos, lo que provoca la necesidad de orinar durante la noche. Además, una comida con exceso de sal puede causar inflamación, y los líquidos acumulados se desplazan hacia abajo debido a la gravedad mientras dormimos. Mientras estamos descansando, los riñones procesan este exceso de líquidos y lo convierten en orina. Comencé a poner atención a esto cuando tenía 92 años. Hubo noches en las que me levantaba hasta 3 veces, y al día siguiente me sentía completamente agotada. Hasta entonces, solo evitaba tomar té antes de dormir, pero me di cuenta de que eso no era suficiente. Así que decidí hacer un experimento,
después de las 17, solo tomaba medio vaso de agua y empecé a preparar cenas con menos sal. Además, traté de mantenerme bien hidratada durante el día para no necesitar beber en la noche. Y lo que sucedió fue sorprendente, la cantidad de veces que me levantaba al baño durante la noche disminuyó notablemente. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Muchas personas piensan que levantarse al baño por la noche es consecuencia de haber bebido agua antes de dormir, pero en realidad, esto tiene que ver con el balance de líquidos a lo largo del día. En particular, lo que se haga durante la tarde es clave. Aquí te dejamos algunos consejos útiles. Al levantarse, es recomendable tomar un vaso de agua o agua tibia con calma. A lo largo de la mañana y la tarde, es importante mantenerse hidratado de manera constante. Tras las 16, evitar consumir grandes cantidades de líquidos. Se sugiere optar por bebidas tibias, como agua caliente o infusiones suaves. Para la cena, se aconseja reducir el consumo de sal, eligiendo sopas con pocos ingredientes y poca cantidad de caldo. Finalizar las comidas y bebidas al menos una hora antes de ir a dormir ayuda a que la vejiga se relaje. Si se adopta esta práctica regularmente, el cuerpo se ajusta y la vejiga deja de activarse con tanta frecuencia durante la noche. Esto no solo reduce la cantidad de visitas al baño, sino que también mejora la calidad del descanso. Un aspecto adicional a considerar son las bebidas con propiedades diuréticas. El café, el té verde y el té oolong, por ejemplo, contienen cafeína, que puede aumentar la producción de orina. Dado que la cafeína tiene un efecto diurético, consumirla de manera refinada puede generar un aumento en las ganas de orinar durante la noche. Al darme cuenta de esto, decidí sustituir el té de la tarde por té hojicha o té de cebada, ya que ambos tienen poca o casi nada de cafeína, lo que los convierte en opciones ideales para evitar la necesidad de ir al baño con frecuencia por la noche. No obstante, hay quienes dicen, pero tengo sed, no puedo evitar tomar algo. Comprendo completamente ese sentimiento. Especialmente en verano, la deshidratación puede ser preocupante, así que no es necesario forzarse a resistir. Lo esencial es consumir suficiente agua a lo largo del día, siempre pensando en la noche. Si nos mantenemos hidratados durante el día, no será necesario forzarnos a beber en la noche, y la sensación de sed disminuirá. En otras palabras, el equilibrio de líquidos en el cuerpo se mantiene estable. Además, hay un detalle que no debemos pasar por alto, el desfase entre beber líquidos y la necesidad de orinar. No se trata de ir al baño inmediatamente después de beber. Según mi experiencia, por lo general, siento la necesidad de ir al baño unas 2 a 3 horas después de tomar agua. Por ejemplo, si te acuestas a las 21 y tomas agua a las 19, es posible que sientas ganas de ir al baño alrededor de la 1, lo cual es algo que preferimos evitar, ¿no? Al ajustar de manera consciente la cantidad, el tipo y los momentos en que ingerimos líquidos, el cuerpo encuentra su equilibrio y, sin duda, la cantidad de veces que nos levantamos al baño durante la noche cambiará. Incluso entre las personas a mi alrededor, he escuchado comentarios como desde que adopté este hábito, solo me desperté una vez en la noche o hubo noches en las que dormí hasta la mañana sin despertar. Ir al baño durante la noche no se limita simplemente a la necesidad de orinar. Está estrechamente vinculado con el sueño y puede influir en tu energía y bienestar general, por lo que resulta ser un tema de gran relevancia. El primer paso es ajustar la cantidad de líquidos que consumes por la noche. Este cambio puede hacerse en cualquier momento de la vida, y con la constancia necesaria, seguramente notarás mejoras. Ahora, pasemos a otro aspecto importante, la conexión entre el frío y la necesidad de orinar. Este es un factor que, frecuentemente, se pasa por alto.
Establecer hábitos que eviten que el cuerpo se enfríe es fundamental para reducir la cantidad de veces que necesitas ir al baño durante la noche. ¿Alguna vez has notado que tienes más ganas de ir al baño al caer la noche? En realidad, no es solo tu percepción. Cuando el cuerpo pierde calor, la vejiga se vuelve más sensible y es más común experimentar la urgencia de orinar. Esto ocurre especialmente con el paso de los años, cuando los músculos de la vejiga se debilitan y se vuelven más vulnerables al frío. Incluso una ligera disminución de la temperatura corporal puede activar la necesidad de ir al baño. Fue algo que noté una noche de invierno. Esa noche me desperté para ir al baño 4 veces y realmente me sentí agotada. Me resultó extraño, ya que durante el día no había tenido tantas ganas de orinar. Creí que la temperatura de la habitación era adecuada, pero al fijarme en mis pies, me di cuenta de que me había acostado sin ponerme calcetines. Aunque al principio no lo pensaba así, al día siguiente comencé a usar calcetines de algodón flojos para dormir. También empecé a utilizar una faja abdominal y una bolsa de agua caliente. Tras algunos días, noté una clara disminución en la cantidad de veces que me levantaba por la noche para ir al baño. Experimenté en mi propio cuerpo cómo el frío puede influir en la necesidad de orinar durante la noche. Cuando el frío estimula los nervios de la vejiga, se puede sentir la urgencia de orinar, aunque la vejiga no esté llena. Aunque no sienta una urgencia auténtica por orinar, acabo experimentando la necesidad de ir al baño. Al hacerlo repetidamente, mi descanso nocturno se ve alterado, y tanto mi energía física como mental disminuyen. Entonces, ¿qué podemos hacer para resguardar nuestro cuerpo del frío? A continuación, compartiré algunas estrategias que yo misma sigo. En primer lugar, en cuanto a la ropa que utilizo en casa, incluso durante el invierno, no suelo ponerme prendas muy gruesas. Prefiero tejidos suaves para la piel que no aprieten. Sobre esa base, me aseguro de mantener bien protegidas áreas clave como los tobillos, la cintura, el abdomen y el cuello. Especialmente el abdomen, con una simple faja térmica, Aramaki, es posible evitar que los órganos internos se enfríen, y también ayuda a relajar la vejiga. Incluso cubrir ligeramente el cuello puede hacer una gran diferencia en cómo percibimos la temperatura. Después están los objetos que utilizo cuando me acuesto. No empleo mantas eléctricas, pero sí suelo poner una bolsa de agua caliente, yutampo, al final de la cama, cerca de los pies. Estas bolsas de caucho tradicionales emiten un calor constante y suave que se mantiene hasta el amanecer, y el no tener que usar dispositivos eléctricos también aporta una sensación de seguridad. La manera en que transcurre mi jornada diaria también influye. Si durante el día el cuerpo se enfría, esa sensación de frío se acumula y puede afectar negativamente el descanso nocturno. Por esa razón, al despertar, lo primero que hago es calentar el interior de mi cuerpo. Durante el día, me abrigo con medias gruesas y una manta sobre las piernas para mantener el calor corporal. Cuando salgo, nunca olvido llevar una camiseta interior delgada pero térmica. También cuido lo que como. Aunque disfruto de las frutas y ensaladas frías, por la noche procuro incluir ingredientes que ayuden a calentar el cuerpo, como raíces, bardana, gob, loto, rencón, jengibre, cebolleta, miso y sésamo negro. Con solo agregar un poco de jengibre rallado a la sopa de miso o unas rodajas de bardana a un estofado, se puede sentir una agradable calidez desde dentro. Alimentarse bien y mantener el cuerpo abrigado es, sin duda, un verdadero regalo. Y algo más que quizá no esperabas, la actividad física también es clave para combatir la sensación de frío. Aunque ya no estoy en condiciones de realizar entrenamientos exigentes, siempre procuro mantenerme activo con estiramientos suaves, ejercicios de gimnasia ligera y pequeños movimientos con los tobillos o las piernas mientras estoy en el futón. Al activar los músculos, la circulación sanguínea se estimula y el cuerpo se calienta.
De hecho, los días en que me ejercito, suelo despertarme menos veces por la noche para ir al baño. A medida que envejecemos, el cuerpo se vuelve más propenso a enfriarse con facilidad. Se reduce la masa muscular, el ritmo del metabolismo se ralentiza y la sudoración disminuye. Estas transformaciones provocan que percibamos el frío con mayor intensidad en comparación con nuestra juventud. Por ello, es esencial llevar un estilo de vida que favorezca la conservación del calor interno. Desde la antigüedad se ha afirmado que el enfriamiento es la raíz de múltiples dolencias, lo cual abarca incluso molestias cotidianas como la necesidad frecuente de orinar durante la noche. No lo pasen por alto. Consideren al frío como un adversario discreto. Ingerir alimentos calientes, darse un baño tibio, utilizar una bolsa térmica y colocarse una faja al dormir, con solo esas acciones. El cuerpo se percibe resguardado y las molestias por tener que orinar durante la noche disminuyen. Voy a modificar ligeramente el enfoque para abordar el vínculo entre la calidad del descanso nocturno y la necesidad de orinar durante la noche. Este también es un aspecto relevante. Muchas personas creen que se despiertan debido a la urgencia de ir al baño, sin embargo, en muchos casos ocurre lo contrario, al dormir de forma superficial, es más común percibir con mayor claridad las señales del cuerpo, como las ganas de miccionar. Cuando alguien entra en un sueño profundo, la sensibilidad hacia la vejiga disminuye, y aunque haya algo de orina acumulada, el cerebro no reacciona. En cambio, si el descanso es ligero, cualquier pequeña molestia activa la alerta de tengo que ir al baño. En otras palabras, la calidad del sueño influye directamente en cuántas veces se necesita orinar durante la noche. Me percaté de esto a los 93 años. Algunas noches solo me levantaba una vez, mientras que en otras ocasiones lo hacía 2 o 3 veces. Empecé a tomar nota de las diferencias y descubrí que las noches con más interrupciones coincidían con días en los que había dormido siesta por mucho tiempo. Me había quedado viendo televisión hasta tarde o tenía la mente ocupada pensando en algo. En otras palabras, la manera en que transcurre el día, las actividades previas al descanso y el estado emocional tienen un impacto en la calidad del sueño, lo cual influye directamente en la frecuencia con la que necesitamos ir al baño durante la noche. Entonces, ¿qué se puede hacer para dormir mejor? Estos son algunos hábitos específicos que yo incorporo en mi rutina. A lo largo del día, trato de estar en contacto con la luz del sol tanto como puedo. Al levantarme, corro las cortinas para permitir que la luz natural entre directamente por mis ojos. Esa exposición a la claridad matinal funciona como un reinicio para el reloj interno. Si el cuerpo identifica que ya es de día, aproximadamente 15 o 16 horas más tarde comienza a entrar en modo de descanso. También soy cuidadoso con el tiempo y la duración de la siesta. Tras el almuerzo, me recuesto solo durante 30 minutos. Dormir más tiempo que eso afecta mi descanso nocturno, por lo que uso una alarma para asegurarme de no excederme. Esta corta siesta me revitaliza por la tarde y me ayuda a dormir más profundamente durante la noche. Además, presto atención a cómo paso las noches. Evito las luces brillantes y apago la televisión y el celular tan pronto como puedo. En lugar de eso, disfruto de una luz tenue mientras leo, escribo en mi diario o enciendo incienso para relajarme. El baño nocturno es igualmente esencial. Bañarme de manera gradual en agua tibia, aproximadamente a 38 a 39 grados centígrados, durante unos 15 minutos me ayuda a calentar el cuerpo por dentro y a alcanzar un estado de relajación. Si el agua está excesivamente caliente, produce el efecto contrario, por lo que prefiero que esté a temperatura moderada y disfrutar del momento sin prisas. Tras la ducha, tomo un poco de agua tibia y respiro hondo para relajarme y preparar mi mente para el descanso. Solo después de este pequeño ritual me acuesto. Justo antes de quedarme dormido, repito internamente la palabra gracias 10 veces.
Esta costumbre, aunque parece sencilla, tiene un efecto tranquilizador, me ayuda a liberar tensiones y dormir en calma. Cuando la mente se encuentra serena, el cuerpo también se relaja y el sueño llega de forma más natural y reparadora. En cambio, muchas personas enfrentan problemas para conciliar el sueño, incluso cuando ya están acostadas. En esos casos, lo mejor es no presionarse. En vez de luchar por dormir, es aconsejable levantarse brevemente, escuchar música relajante o leer algo tranquilo para reducir la tensión tanto física como mental. Si te frustras por no poder dormir, lo único que lograrás será quedarte despierto y tener un sueño interrumpido. Esto también puede incrementar las ganas de orinar, lo que te hará levantarte varias veces durante la noche, creando así un ciclo repetitivo. El ambiente del dormitorio juega un papel crucial. Una temperatura de alrededor de 20 a 22 grados y una humedad que se mantenga entre el 50 y el 60% son las condiciones óptimas. Es recomendable usar humidificadores o deshumidificadores para ajustar el ambiente a lo ideal para el descanso. Además, reducir los ruidos y las fuentes de luz es esencial para evitar interrupciones en el sueño. Un entorno sereno y relajante facilita un descanso profundo y reparador. Hay un aspecto adicional de gran relevancia que quiero destacar: mantener una rutina constante de sueño. Irse a la cama y despertarse a la misma hora cada día, independientemente de la edad, favorece el ajuste del ritmo biológico del cuerpo. Cuando este ritmo está en armonía, el sueño se vuelve más reparador y se reduce la necesidad de levantarse al baño durante la noche. El deseo de orinar por la noche no se debe únicamente a problemas de vejiga o riñones, muchos factores influyen, como la calidad del descanso, los hábitos diarios y el estado emocional. Por lo tanto, incluso un pequeño cambio puede hacer que tu cuerpo comience a reaccionar de manera favorable. Al mejorar la calidad del sueño, se reducen los despertares durante la noche, lo que permite descansar profundamente hasta la mañana. Esto también impacta positivamente en el momento de despertar, te levantas sintiéndote renovado y con un mejor estado de ánimo, listo para afrontar el nuevo día. Esta mentalidad se convierte en un valioso aliado para la salud. Para finalizar, me gustaría mencionarte un último hábito: realizar ejercicios suaves por la mañana y por la noche. El simple hecho de mover el cuerpo de manera ligera está estrechamente vinculado con la disminución de las visitas nocturnas al baño. Gracias por haberme acompañado hasta este punto. Hoy te he compartido, apoyándome en mi experiencia y en mi formación profesional, 4 hábitos que pueden ayudar a reducir las idas al baño durante la noche. El primer hábito consistió en examinar cómo consumimos líquidos. Aunque el agua es fundamental, el tipo de bebida que elegimos y el momento en que la ingerimos pueden influir considerablemente en la cantidad de veces que necesitamos ir al baño durante la noche. Mantener una ingesta adecuada a lo largo del día y moderada por la noche resultó ser el hábito que más impacto tuvo en mi vida. El segundo aspecto fue prevenir que el cuerpo se enfríe. El frío activa la vejiga, lo que puede generar deseos de orinar sin necesidad. El uso de ropa adecuada para dormir, las bolsas de agua caliente, los cinturones térmicos y las comidas calientes son métodos tradicionales, pero sumamente efectivos para cuidar la salud. A mis 90 años, he aprendido por experiencia lo esenciales que son estos hábitos. El tercer hábito consistió en mejorar la calidad del descanso. Un sueño reparador disminuye la sensibilidad de la vejiga y minimiza las ganas de orinar. En cambio, cuando el sueño es ligero, cualquier pequeño estímulo puede despertarnos. Por eso, preparar el cuerpo para dormir, exponiéndose a luz natural por la mañana, evitando siestas prolongadas, ajustando la iluminación durante la noche y tomando baños relajantes, facilita un buen descanso nocturno. El último hábito que sugiero particularmente son los ejercicios suaves al inicio y al final del día. Estos complementan los otros 3 hábitos. Por ejemplo, cuando me despierto,
Empiezo moviendo suavemente los tobillos en la cama, 10 veces hacia un lado y 20 hacia el otro. Luego, flexiono las rodillas y las muevo lentamente de un lado a otro. Para finalizar, estiro los brazos hacia arriba mientras tomo respiraciones profundas. Este conjunto de movimientos favorece la circulación y activa los órganos internos. Por la noche, tras el baño, dedico apenas 3 minutos a mover el cuello, elevar y bajar los hombros y agitar ligeramente los brazos. Con solo estos sencillos movimientos, el cuerpo se relaja, la circulación mejora y se prepara para el descanso. Estos ejercicios suaves no solo favorecen el funcionamiento de la vejiga y los riñones, sino que también ayudan a liberar tensiones y calmar la mente. A medida que avanzamos en edad, nuestro cuerpo requiere estímulos suaves, no actividades físicas intensas, sino movimientos de estiramiento combinados con respiración. Intenta incorporarlos a tu rutina diaria. Al recordar el pasado, puede que todo esto no parezca algo extraordinario. Sin embargo, son justamente esas cosas comunes las que realmente importan y son fundamentales para nuestro bienestar. Lo clave no es alcanzar la perfección, sino avanzar a nuestro ritmo, haciendo lo que esté a nuestro alcance. Tu cuerpo siempre responderá si lo atiendes con cuidado. Lo afirmo con convicción, ya que he vivido en este cuerpo durante 97 años, comprendo perfectamente esa sensación de pensar, es lo normal, ya tengo cierta edad, pero justamente por haber vivido tantos años. ¿No crees que ahora podemos entender más profundamente lo esencial que es cuidar de nuestro cuerpo? Nunca es tarde, incluso si comienzas justo hoy. Un pequeño cambio puede transformarse con el tiempo en una gran fuente de paz y vitalidad. Si en algún momento de esta conversación pensaste esto podría hacerlo o me gustaría intentarlo, eso es una señal de que ya tienes en ti la fortaleza para cuidar tu bienestar. Por favor, valora ese sentimiento con cariño. Si este video te resultó útil, aunque sea un poco, me encantaría que te suscribieras al canal. Continuaré compartiendo contigo contenido cuidadosamente elegido para cuidar de tu cuerpo y tu mente, ayudándote a mantenerte libre de las limitaciones de la edad. Además, me haría muchísima ilusión que me compartieras tus opiniones o lo que hayas puesto en práctica, ya sea dejando un me gusta o escribiendo un comentario. Desde este lado de la pantalla, estaré esperando con entusiasmo para escuchar lo que tengas que decir. Con todo mi cariño, espero que esta noche disfrutes de un descanso profundo y sereno. Te agradezco muchísimo. A los 76 años encontré una manera maravillosa y difícil de describir de transitar la vejez, una opción mucho más gratificante que contratar a una asistente o mudarse a una residencia de ancianos. En la juventud, rara vez reflexionamos con seriedad sobre el paso del tiempo, pensando que la vejez es algo distante, que no tiene por qué inquietarnos. Pero casi sin darnos cuenta, los años pasan, el cuerpo cambia y el envejecimiento se vuelve una verdad imposible de ignorar. ¿Cómo afrontar la vejez? ¿En quién confiar cuando llegamos a esa etapa? Son interrogantes complejos que muchas personas se plantean al llegar a la tercera edad. Se considera comúnmente que existen 3 maneras de envejecer: depender de los hijos, contratar a una persona que brinde cuidados, o mudarse a una residencia para mayores. Sin embargo, ¿existe una opción más adecuada? ¿Una que permita mantener la autonomía y recibir atención a la vez? Bienvenidos a Sabiduría Consciente. El video de hoy presenta una historia que podría motivarte. Es la vivencia auténtica de una mujer de 76 años que también enfrentaba retos similares, no podía contar con la ayuda de sus hijos y sus recursos eran limitados. Pero, de manera inesperada, encontró una forma de envejecer que se adaptaba mucho mejor a su estilo de vida, más apropiada que contar con una cuidadora o trasladarse a una residencia de ancianos. ¿Cuál fue esa opción? ¿Cómo logró superar sus dificultades? Escuchemos su relato. Tengo 76 años y nunca fui madre.
desde que perdí a mi esposo, he vivido sola. Ya han pasado 15 años desde entonces. Mis padres fallecieron hace tiempo, no tengo hermanos, y hace años que no tengo contacto con mis parientes lejanos, quienes tampoco me han visitado en mucho tiempo. En este mundo, ya no tengo otros parientes. Aunque llevo una vida en soledad, nunca lo vi como algo negativo. Mi marido y yo solíamos tener muchas peleas, nuestra relación era conflictiva. La tensión constante y los enfrentamientos me hicieron perder el interés por la vida en pareja. Lo único que deseaba era tener una existencia tranquila, sin compañía. En ese tiempo, pensaba todos los días en separarme, pero mis padres se opusieron con firmeza. Ellos decían que, al no poder tener hijos, si me divorciaba, ningún hombre querría formar una familia conmigo. Antes de casarme, no sabía que era estéril. Si lo hubiera sabido, jamás habría dado ese paso. Nos unimos en matrimonio por amor, pero después de casarnos y descubrir que yo no podía tener hijos, su actitud cambió por completo. De ser un hombre lleno de alegría, se transformó en alguien resentido. Me responsabilizaba de haber arruinado su futuro, de no poder darle un descendiente. Cuando se enojaba, incluso me agredía físicamente para desahogar su frustración. A pesar de que ya no sentía amor por mí, tampoco optaba por el divorcio. Era muy consciente de que, aunque no pudiera ser madre, seguía siendo su mejor alternativa como esposa. Él no tenía habilidad para generar ingresos y, además, era muy derrochador. Todos los gastos del hogar se cubrían con mi salario. Era un hombre que no me quería, no me ofrecía apoyo económico, y aún así me veía obligada a convivir con él. De no haber sido por la rotunda oposición de mis padres, me habría separado hace tiempo. Por la presión de ellos, llevé una vida conyugal vacía de afecto, enfrentando cada jornada con resignación. Hace 15 años, a mi esposo le detectaron cáncer. A pesar de los tratamientos, no logró superar la enfermedad y terminó falleciendo. Desde ese momento empecé a vivir sola, y por fin la casa recuperó la calma. Creí que sentiría dolor, pero lo que experimenté fue un respiro. Al fin habían quedado atrás aquellos años de discusiones y distanciamiento emocional. Aunque en ocasiones experimento momentos de soledad, valoro más esta paz que tener que enfrentar discusiones constantes. Vivir sin compañía puede no ser tan cálido, pero al menos nadie tiene la posibilidad de herirme. Cuando mi esposo falleció, yo acababa de cumplir los 61. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. A pesar de haber perdido a quien fue mi compañero durante tantos años, mi salud física y emocional se mantuvo estable. Me sentía llena de vitalidad y conservaba un buen estado físico. Raramente me enfermaba, ni siquiera de algo leve como un resfriado. Tenía ahorrados varios cientos de miles de yuanes en el banco, un dinero que parecía estar ahí sin un propósito específico, pero tampoco me generaba inquietud. Recibía una pensión cada mes. No era una gran cantidad, pero alcanzaba para llevar una vida sencilla y tranquila. No disfrutaba de los viajes, me sentía mejor en casa, tomando una taza de té, mirando la televisión y preparándome algo sabroso. Mi día a día era bastante rutinario, con pocas variaciones: ir al mercado, caminar por el parque que quedaba cerca. Visitaba el mercado todos los días, compraba vegetales frescos y conversaba un rato con algunos vendedores con los que ya tenía confianza. No era lo que se podría llamar una vida social activa, pero esos pequeños momentos de contacto humano le daban calidez y sentido a mis días. En lo que respecta al parque, no solía ir todos los días, en ocasiones solo lo cruzaba y observaba a los mayores conversando o a los pequeños jugando, y eso bastaba para darme un momento de alegría. Fuera de eso, no sentía interés por visitar ningún otro sitio.
Como pasaba casi todo el tiempo en casa, rara vez compraba ropa nueva. Con los años, uno termina prefiriendo las prendas antiguas porque resultan más confortables. Llevaba una vida sencilla y con pocos gastos. Aunque mi jubilación no era muy alta, no me sentía apretada, incluso me daba la impresión de que el dinero me rendía bien. Pensaba que podría seguir llevando esa existencia tranquila y estable hasta el final. Pero olvidé algo importante: con los años, el cuerpo se desgasta y la vitalidad disminuye. Hasta los 75 años, aún era capaz de ir al mercado por mi cuenta, preparar mis comidas y lavar mi ropa. Aunque mi agilidad ya no era la misma, seguía manejando las tareas cotidianas. Sin embargo, al llegar a los 75, comencé a notar que mi cuerpo cambiaba mucho más rápido de lo que había anticipado. Mis piernas perdían fuerza, caminar se volvía cada vez más complicado, y hasta ir al mercado requería que descansara a mitad del camino. Después de hacer las compras y regresar a casa, el agotamiento era tal que apenas podía respirar. En el fondo, sabía que ya no podría seguir encargándome de todo por mí misma por mucho tiempo más. Tenía que hallar una manera adecuada de envejecer, de transitar en calma los años que me quedaban, bajo la atención de otra persona. En la actualidad, las alternativas más habituales para enfrentar la vejez son contratar a alguien que brinde cuidados o mudarse a una residencia para mayores, o bien, contar con el apoyo de los hijos. Como no tengo hijos, mis posibilidades se reducen a dos: contratar una cuidadora o ingresar en una residencia. De inmediato descarté la idea de vivir en una residencia. He disfrutado toda mi vida de la libertad, y no quiero pasar mis días en un sitio donde todo se rija por reglas estrictas. ¿Y si contrataba a una cuidadora? La idea no sonaba nada mal, pero la realidad me hizo cambiar de opinión. Como no quiero mudarme a una residencia, la alternativa sería contratar a alguien que me atienda en casa. De ese modo, podría seguir en mi entorno habitual y contar con compañía y apoyo, sin la angustia de quedarme sola si me pasara algo. Al analizarlo, parecía una solución bastante conveniente. Por eso, decidí acercarme a una agencia especializada para informarme sobre los costos. El resultado me dejó completamente sorprendida. Si todavía tengo la capacidad de valerme por mí misma y solo requiero apoyo con labores del hogar o al hacer las compras, el sueldo más bajo para una cuidadora ronda los $2,000 nuevos taiwaneses. Pero si llegara a necesitar asistencia constante durante todo el día, como ayuda para asearme, vestirme o moverme entre pisos, el mínimo sube a $3,000. Esa cantidad, para mí, es prácticamente inalcanzable. Mi pensión mensual apenas supera los $1,000, lo que ni siquiera cubriría el pago de una cuidadora. Y eso sin incluir los gastos cotidianos como el agua, la electricidad, los alimentos o los medicamentos. Aunque juntara todo lo que he logrado ahorrar, no me sería posible mantener esa situación por mucho tiempo. Haciendo cálculos, si realmente tuviera que recurrir a una cuidadora de forma permanente, mis ahorros apenas alcanzarían para entre 3 y 5 años. ¿Y luego? ¿Qué ocurriría cuando el dinero se agotara? Comencé a pasar noches en vela, dándole vueltas una y otra vez a cómo podría envejecer con dignidad. Irme a una residencia está completamente descartado. Contratar a alguien que me cuide simplemente no está dentro de mis posibilidades económicas. Y continuar viviendo sola, mi salud ya empieza a deteriorarse. Tarde o temprano, incluso salir a comprar algo de comida se convertirá en una dificultad. Por más que lo analizaba, no lograba encontrar una solución. También pensé en solicitar apoyo del gobierno para ver si existía algún tipo de ayuda económica a la que pudiera acceder. Sin embargo, tras revisar todas las normativas, me di cuenta de que no cumplo con los requisitos para ser considerada de bajos recursos, ni padezco una discapacidad grave.
El respaldo al que podría aspirar es tan limitado que apenas representa una gota en medio del mar, insuficiente para garantizar una vejez con dignidad. Fue entonces cuando comencé a sentirme atrapada, sin opciones. En esos días, hasta el apetito desapareció. Me pasaba las horas sentada junto a la ventana, observando a los transeúntes con el alma cargada de angustia. Si no lograba encontrar una alternativa mejor, ¿qué podría hacer? ¿En qué podría sostenerme para vivir en tranquilidad el resto de mis días? Aquel día me encontraba en casa, sin nada que hacer y sin ganas siquiera de encender el televisor. El clima era agradable, la luz del sol se filtraba por la ventana y llenaba el cuarto con una sensación cálida. Pensé, hoy es un buen día, ¿por qué no salir un rato, tomar un poco de sol y estirar el cuerpo? Con paso pausado, bajé las escaleras y me senté en una banca. Cerré los ojos y me dejé envolver por el calor del sol acariciando mi piel. A lo lejos, se escuchaban las carcajadas de los niños y las voces del mercado. Todo me parecía tan conocido. No obstante, mientras reposaba con los ojos cerrados, un camión de mudanza se detuvo lentamente frente a mi edificio, alterando la calma del momento. Abrí los ojos y noté un vehículo lleno de cajas y muebles estacionado justo delante. Varios trabajadores comenzaron a descargar los objetos. Una mujer joven, que no parecía tener más de 30 y tantos años, sostenía de la mano a una niña pequeña y les iba indicando dónde colocar cada cosa. Observé primero el camión, luego a la mujer con su hija, y una sensación de desconcierto me invadió. ¿Acaso van a instalarse aquí? Yo tenía presente que frente a mi departamento residía una pareja de ancianos de alrededor de 60 años. Su hijo trabajaba en otra ciudad y solo solía venir durante el Año Nuevo o en fechas festivas. Ellos solían cuidarse el uno al otro. ¿Qué los habría llevado a mudarse tan repentinamente? Con esa incógnita rondando mi cabeza, me acerqué con cautela y pregunté en voz baja. Disculpe, ¿ustedes van a instalarse en este edificio? La joven me observó con asombro por un instante, luego esbozó una leve sonrisa y respondió con un gesto afirmativo. Sí, acabo de adquirir este departamento. A partir de ahora será nuestro hogar. Mi sorpresa aumentó, y sin poder evitarlo, añadí. ¿Y las personas mayores que vivían aquí antes? ¿A dónde se fueron? La mujer hizo una pausa antes de contestar con dulzura. Su hijo vive en otra ciudad, así que decidieron irse a vivir con él para no pasar solo sus años de vejez. Al oír esas palabras, sentí una mezcla de sentimientos dentro de mí. Esa pareja de ancianos llevaba muchos años viviendo en este edificio, eran de los pocos rostros familiares que aún veía con frecuencia. Aunque no éramos cercanos, siempre intercambiábamos un saludo cuando coincidíamos. Recuerdo que, cada vez que los encontraba, la señora se acercaba con una sonrisa y conversábamos un rato. Hablábamos sobre el clima, cosas del hogar, e incluso sobre las promociones del supermercado. Ahora que habían vendido la casa, se trasladaron a la ciudad donde su hijo tenía su empleo, para irse a vivir con él. ¿Quiere decir esto que tal vez no los vuelva a ver jamás? Solté un suspiro, pero de inmediato me reprendí, lo mejor era desearles que les fuera bien. Al menos ellos cuentan con un hijo que desea tenerlos cerca y velar por ellos. Eso es mucho más de lo que yo tengo, viviendo sola, sin nadie a mi lado. En ese instante, mi vista se posó sobre la joven madre. No se veía muy mayor, tenía facciones suaves, aunque en su rostro se notaba una ligera señal de cansancio. No pude evitar hacerle una pregunta. ¿Y tu marido? ¿No ha venido a darte una mano? Es una mudanza importante, estás sola y con un niño pequeño, ¿cómo logras hacerlo tú sola? Ella guardó silencio por un momento, luego esbozó una tenue sonrisa y, con voz sosegada, contestó. Estoy separada. Él ya no está, y todas las tareas del hogar,
grandes o pequeñas, me tocan a mí sola. Aunque su tono se mantenía tranquilo, era evidente la aceptación resignada que se ocultaba tras sus palabras. Verla con el niño en brazos, encargándose sin ayuda de toda la mudanza, me provocó una punzada de amargura en el pecho. Debe ser difícil, comenté en voz baja. Quise agregar algo más, ofrecerle algún tipo de alivio, pero no encontré las palabras adecuadas. Ella simplemente sonrió con discreción, asintió de manera educada y añadió: agradezco tu interés. Seguiré organizando las cosas. Con estas palabras, tomó la mano del niño y cruzó el umbral de su nuevo hogar. Seguí con la mirada su silueta alejándose y sentí un leve pinchazo en el pecho. Una joven madre, con su pequeño, enfrentando por sí sola los retos que le presenta la vida. ¿Cuánto dolor habrá guardado en silencio? Sus ojos mostraban determinación, pero también un profundo agotamiento, y de alguna manera, me recordaron la vida que he llevado durante estos años marcados por la soledad. La vi desaparecer tras la puerta, mientras una corazonada inesperada cruzaba por mi mente: tal vez esta nueva vecina traerá algún giro a mis días de ancianidad. Aquella noche, justo después de terminar la cena y cuando me disponía a levantar los platos, de pronto se oyeron unos golpes secos y apremiantes en la puerta. Eran rápidos y cargados de urgencia. Me alarmé, dejé todo de lado y corrí rápidamente a abrir. Al hacerlo, me encontré con la joven madre, cuyo rostro reflejaba un dolor inmenso. Tenía a su hijo en brazos, lucía muy pálida, empapada en sudor frío, los labios temblorosos, y apenas podía mantenerse en pie. Tía, me duele mucho el estómago, su voz sonaba débil y apresurada. Apenas terminó de hablar cuando el sudor comenzaba a correr por sus mejillas. Con lo último de sus fuerzas, empujó al niño suavemente hacia mis brazos. ¿Podrías quedarte con él un momento? Necesito ir al hospital. Iré sola. Observé al pequeño, que tendría alrededor de 4 o 5 años, mientras sus grandes ojos dorados se posaban con inquietud en su madre. Daba la impresión de comprender que algo no estaba bien. Sus ojos, enrojecidos y llenos de lágrimas contenidas, reflejaban su angustia. ¿Cómo piensas ir sola en estas condiciones?, pregunté alarmado, sujetándole el brazo. Sentí que su cuerpo era tan frágil que en cualquier instante podría derrumbarse. Comprendí de inmediato que su estado de salud era grave. Estaba claro que no tenía fuerzas para valerse por sí misma. Sin perder tiempo, la ayudé a acomodarse en una silla cercana a la entrada, tomé mi teléfono y marqué el 120. Informé la dirección donde nos encontrábamos, mientras intentaba tranquilizar al niño y mantenía la vista atenta sobre ella. Su rostro se fue tornando cada vez más pálido, y su voz apenas se oía. Minutos después, el sonido de la sirena interrumpió la quietud de la noche. El equipo de emergencia subió rápidamente y la trasladó a una camilla. Yo, con el niño en brazos, lo seguí hasta el hospital. Al llegar, el médico ordenó de inmediato realizar las pruebas necesarias. El diagnóstico fue claro: apendicitis aguda. Requería cirugía urgente. Si no se intervenía a tiempo, podría haber una perforación con consecuencias graves. Al escuchar la palabra cirugía, John Maximus, ese era su nombre, se mostró visiblemente nerviosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No tengo dinero, no puedo costear la operación, ¿podrían darme algo para aliviar el dolor?, rogó, aferrándose con fuerza a los barrotes de la camilla, con los dedos blancos por la tensión y una mirada desesperada. El doctor frunció el ceño y, con determinación, respondió: una apendicitis aguda no se trata con analgésicos. Es necesario operar de inmediato, de lo contrario, la vida del paciente corre serio peligro. Yo, de pie junto a él, sentí cómo se me oprimía el pecho. No contaba con dinero suficiente, pero la intervención era urgente e inevitable.
¿Había espacio para la duda? Sin dudarlo, le dije al doctor. Yo me encargaré de los gastos. Por favor, procedan con la cirugía de inmediato. John Maximus levantó la vista, sorprendido. Quiso rechazar la ayuda, pero estaba tan débil que no lograba articular palabras con claridad. Solo me miró, con la gratitud reflejada en su mirada, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Tomé su mano con delicadeza y le dije, ahora mismo no te preocupes por nada más. Lo único importante es que te recuperes. Lo demás se solucionará más adelante. La cirugía fue rápida. Un par de horas después, el médico salió a informarme que todo había ido bien, que la situación estaba controlada, pero que necesitaba quedarse en observación por unos días. Finalmente, pude respirar tranquila. Sentí como si un gran alivio me envolviera. Durante esos 3 días, me quedé al lado del niño, sin apartarme de él. Era pequeño y se sentía muy angustiado al ver a su madre enferma, por lo que no quería separarse de mí. El equipo del hospital, al notar que yo ya era una persona mayor y que además estaba a cargo de un niño pequeño, mostró una atención especial hacia mí. Incluso me ofrecieron una cama dentro de la misma habitación para que pudiera descansar un poco. Al 4.º día, John Maximus fue dado de alta. La operación junto con la estancia en el hospital tuvo un costo total de $6.800. Cubrí la totalidad del gasto sin aplicar ningún descuento. Ella me expresó un sincero agradecimiento, aunque era evidente que también se sentía algo incómoda por la situación. En su mirada se percibía una mezcla de sentimientos difíciles de describir. Él agachaba la cabeza repetidamente, diciendo sin cesar: «Tía, no sé cómo podría compensarte. Primero enfócate en recuperarte, ya hablaremos de lo demás después». Sonreía al escucharlo, aunque en realidad nunca se me ocurrió pedirle algo a cambio. Sentía sinceramente que una madre criando sola a su hijo ya cargaba con bastante responsabilidad, y ahora que estaba enferma, ¿cómo podía alguien permanecer indiferente? Después de ser dada de alta, aún necesitaba tiempo para sanar por completo de sus heridas. A pesar de mi edad, hice todo lo que estuvo a mi alcance para mantenerme fuerte y prepararle comidas simples pero llenas de nutrientes, con la intención de apoyarla en su recuperación lo más posible. Cada vez que me veía entrar con la bandeja de alimentos, sus ojos se llenaban de lágrimas, y mientras comía, lo hacía con la mirada enrojecida, bocado tras bocado, visiblemente emocionada. Desde ese momento, John Maximus me veía completamente como su salvadora. Incluso llegó a considerarme como si fuera su pariente más cercano. Cuando ya estaba casi totalmente restablecido, un día me sostuvo la mano con firmeza, me miró con determinación y me dijo: «Tía, tú eres mi madre adoptiva. Desde ahora, seré yo quien te proteja hasta el final de tus días». Al oír aquellas palabras, sentí un ligero estremecimiento por dentro, emocionada pero también un poco incrédula. Lo expresaba con tal convicción, sin la menor señal de obligación en su mirada, con una honestidad que se podía percibir con total claridad. Jamás imaginé que, en la etapa final de mi vida, llegaría a cruzarme con alguien así. Siempre pensé que, con el paso del tiempo, las personas que nos rodean van desapareciendo poco a poco. Sin embargo, el destino quiso que, precisamente en ese punto de mi camino, apareciera alguien tan auténtico y cercano. Aunque John Maximus solía decir que me acompañaría hasta el final de mis días, nunca me animé a creerlo por completo. Los vínculos entre las personas no se construyen de manera tan sencilla. Él apenas supera los 30 años, mientras que yo ya he dejado atrás los 70. En teoría, provenimos de mundos totalmente distintos. Jamás habría imaginado que cuidaría de mí por el resto de mis días. Siempre pensé que se trataba de una muestra pasajera de gratitud, algo que pronunció sin darle mayor importancia. Con el paso del tiempo,
cuando las cosas volvieran a su cauce, estaba convencida de que él retomaría su camino y no podría ver realmente a una anciana desconocida como parte de su familia. Sin embargo, la vida terminó demostrando que cada una de sus palabras había sido completamente genuina. Aunque trabajaba durante el día, al terminar siempre venía a verme sin excepción. En ocasiones traía frutas frescas y otras veces se detenía en el mercado para comprar lo necesario y, al llegar, se dirigía directamente a la cocina para prepararme la comida. Una vez que terminaba de cocinar, también se encargaba de que la casa quedara reluciente. Se movía con tanta soltura y naturalidad, como si estas tareas le fueran completamente familiares. Yo, aunque me sentía agradecida, no podía evitar cierta incomodidad. Él ya tenía bastante con criar solo a su hijo y hacerse cargo de todo en casa, su vida estaba lejos de ser sencilla. ¿Cómo era posible que aún le quedaran energías para ocuparse de mí? Intenté ofrecerle algo de dinero, al menos para que no tuviera que cubrir ella misma los gastos de la comida, pero apenas saqué el tema, negó con la cabeza sin dudarlo. Con determinación me respondió: «Tía, por favor, no hagas eso. Solo te estoy echando una mano con algunas cositas. ¿Cómo podría yo aceptar tu dinero?». Lo expresó con tanta sinceridad, pero a mí se me hizo un nudo en el pecho. ¿Cuántas personas en este mundo estarían dispuestas a hacer tanto por un anciano que no es de su familia? Como él no deseaba aceptar dinero, yo tampoco insistí, pero no podía sentirme tranquila al recibir tanto de su parte. Además, en una ocasión escuché que solo en la hipoteca gastaba 3.000 yuanes al mes. La presión que enfrentaba no era poca. Pensando en eso, se me ocurrió una idea. Si no quería mi dinero, ¿por qué no intentar ayudarle a ahorrar? Esa noche, después de cenar, esperé a que terminara de limpiar, y cuando se sentó a descansar junto a la mesa, le dije: «John Maximus, tengo algo que me gustaría proponerte». Apenas me oyó, dejó el vaso que sostenía y fijó su mirada en mí con atención. «Tía, cuéntame». Me detuve un momento, organicé mis pensamientos y hablé con calma. «Sabes que vivo sola en esta casa tan grande. Aunque ya me he acostumbrado, hay noches en las que el miedo se apodera de mí». No le revelé de inmediato lo que tenía en mente, preferí ir preparando el camino. Si alguna vez llego a enfermarme de forma repentina estando en casa, o sucede algo durante la madrugada y no tengo a quien recurrir, no quiero ni pensar en lo que podría pasar. John Maximus me prestó atención y su rostro adoptó un gesto serio. Apartó el vaso y frunció el entrecejo. «Tía, vivir sola realmente es arriesgado». Asentí con la cabeza y compartí lo que tenía en mente. «Justamente por eso estaba considerando algo. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo? Estás solo criando a tu hijo, tienes que trabajar y además lidiar con la hipoteca, lo que te provoca mucha carga financiera. Si te mudas conmigo, podrías alquilar tu casa y con ese ingreso cubrir el pago de la hipoteca. Así podrías estar más desahogado y yo no estaría sola. Sería beneficioso para ambos». En cuanto terminé de hablar, John Maximus se quedó callado. Claramente no esperaba que fuera yo quien diera el paso de hacerle esa propuesta. En su mirada percibí sorpresa, luego algo de entusiasmo y también una pizca de duda. «¿Estás seguro de que está bien?», preguntó en voz baja. «¿Iría con mi hijo? ¿No te incomodaría?». Sonreí. «Si vienes con tu hijo, esta casa se llenará de más vida. Vivir solo, con el tiempo, inevitablemente se convierte en algo solitario. Tener a un niño cerca puede traer un poco más de energía al hogar». Mientras pensaba en el estafador, una ligera sonrisa comenzó a formarse en su rostro, y sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. Habló con tono relajado: «Tía, si no le incomoda, por supuesto que estoy dispuesto». Y así fue como decidió alquilar su propia casa y mudarse conmigo, trayendo a su hijo.
A partir de ese momento, todo en mi vida cambió. Antes, mi casa solía estar en un silencio profundo, fría, con los días pasando de uno a otro sin ninguna diferencia. Pero desde su llegada, mi hogar se transformó, llenándose de vida y calor. Cada mañana, antes de salir de la cama, ya se oía desde la cocina el ruido de las verduras al ser picadas y salteadas, mientras el ambiente se llenaba con el fragante olor de la comida. Cada día preparaba un plato diferente, cuidando no solo que fuera saludable, sino también que mantuviera un balance en la alimentación, lo que hacía que disfrutara de cada bocado y me sintiera con mayor vitalidad. La casa, además, fue cambiando. Antes, me costaba poner las cosas en su lugar, solía dejar los objetos por doquier y siempre terminaba con pilas desordenadas por todos lados. Pero John Maximus no era así. Él, de forma natural, disfrutaba mantener todo en orden, y dejaba cada rincón impecable, al punto de que hasta el suelo brillaba como si fuera un espejo. Me sentaba en la sala, contemplando por la ventana esta casa transformada, y no podía evitar soltar un suspiro. Qué gran diferencia es tener a alguien que se encargue del hogar. Qué agradable resulta un espacio bien cuidado. Pero lo que más alegría me brindaba era su hijo. El niño, lleno de inocencia y vitalidad, regresaba cada tarde de la escuela y, apenas cruzaba la puerta, venía corriendo hacia mí con una sonrisa, llamándome con una voz dulce, abuelita. Esa vocecita era como un cálido torrente que me llenaba el alma. Nunca fui madre en esta existencia, y nunca pensé que algún día llegaría a conocer lo que significa ser abuela. Jamás imaginé que viviría una dicha así en esta etapa de mi vida. Aunque no le entregué ni un solo yuan a John Maximus, su situación financiera mejoró notablemente. Ya no tenía que lidiar con la presión de una hipoteca mensual de 3.000 yuanes, ni calcular constantemente para no exceder su presupuesto. Me mostró su gratitud a través de sus acciones, brindándome su apoyo de la manera en que él sabía hacerlo, asegurándose de que no me sintiera sola ni desprotegida en esta fase de mi vida. Él recibió ayuda económica, mientras que yo obtuve cuidados y compañía continuos. De este modo, ambos salimos beneficiados y logramos algo significativo el uno para el otro. Es un vínculo más sólido que uno basado únicamente en el afecto. No existe una dependencia entre nosotros, sino un respaldo mutuo y un reconocimiento genuino como parte de una misma familia. Una conexión de este tipo, de hecho, puede perdurar aún más con el paso del tiempo. Por eso tomé una decisión significativa: redacté mi testamento. Esta vivienda representa el resultado de toda una vida de trabajo, es el legado final que poseo. No tengo pareja, hijos ni parientes cercanos. ¿A quién podría dejársela? Tras reflexionar profundamente, concluí que John Maximus era la persona indicada. Él me cuida con sinceridad, no motivado por el dinero ni por la propiedad, sino porque me ve como alguien de su propia familia. Si algún día llego a faltar, al menos esta vivienda quedará en sus manos, para que tanto él como su hijo no tengan que angustiarse por tener un lugar donde vivir. Me dirigí al notario y formalicé un testamento. Cuando ya no esté, esta casa pasará a ser de John Maximus sin costo alguno. Esta no fue solo una resolución, sino también una manera de expresar mi gratitud. Una forma de agradecerle por brindarme la compañía más reconfortante en la etapa final de mi vida. Hoy, experimento una dicha que jamás había sentido. Cada jornada tengo a alguien con quien compartir los alimentos, una persona que se interesa por mi bienestar, un pequeño que me llama con ternura abuelita, y un hogar donde reinan las carcajadas y la dicha. Jamás imaginé que mi vejez se vería de esta manera. Solía pensar que llegaría a envejecer en soledad, e incluso me angustiaba la idea de caer en casa sin que nadie lo supiera. Sin embargo, de una forma inesperada, he hallado un verdadero hogar. Descubrí que llegar a viejo no implica necesariamente depender de los hijos ni mudarse a una residencia.
Cuando se encuentra a la compañía correcta, la familia no tiene por qué ser biológica. También se puede confiar, convivir y construir lazos con otras personas. La historia de hoy nos presenta una manera distinta de afrontar la vejez. Él, con más de 60 años, sin descendencia ni parientes que pudieran brindarle apoyo, sin recursos para contratar una cuidadora ni ingresar a una residencia costosa, terminó cruzándose con una madre joven llena de inquietudes. Juntos, encontraron una forma de sostenerse mutuamente, él ofreció techo, y ella aportó compañía y cuidados. Al final, construyeron juntos una alternativa de envejecimiento que resultó enriquecedora para ambos. ¿No te hace pensar que, además de los caminos convencionales, podrían existir otras formas de envejecer con dignidad? ¿Y tú, te animarías a experimentar una forma distinta de vivir la vejez como esta? Te invitamos a compartir tu punto de vista en los comentarios, para que podamos seguir descubriendo juntos nuevas formas de envejecer con dignidad.